Muy buenas. En este video vamos a explicar la determinación experimental del centro de gravedad en estructuras prefabricadas complejas mediante métodos de balanceo para optimizar su transporte. Como integrantes tenemos a Hernández Romero Ángel Gabriel, Llanos Olivera Juan Diego, Manosalva Guamán Norvil Iván, Medina Davila Yesenia, Morales Vázquez Camila, quien les habla, Bertel Ciesa Steven Leonardo y Vázquez Vázquez José Manuel. Bien, para empezar, tenemos que hablar sobre la problemática que nos estamos pasando, que es la falta de métodos experimentales precisos para calcular el centro de gravedad en estructuras prefabricadas que genera estabilidad, accidentes y pérdidas económicas. ¿Por qué nos genera esto? El desconocimiento de poder transportar nuestras estructuras prefabricadas y no saber cómo o cuál es el centro de gravedad de estas estructuras va a generar muy graves accidentes. ¿Y esto qué va a afectar? La seguridad laboral y la eficiencia del transporte. Eh, Pregunta del problema. ¿Cómo determinar experimental el centro de gravedad en estructuras fabricadas complejas mediante métodos de balanceo para optimizar su transporte? Como objetivo general tenemos determinar experimentalmente el centro de gravedad en estructuras prefabricadas complejas mediante métodos de balanceo, con el fin de optimizar las condiciones de izado y transporte seguro de dichas estructuras. Objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos analizar principios teóricos y experimentales de los métodos de balanceo aplicados a la determinación del centro de gravedad en estructuras prefabricadas. Como segundo objetivo específico, diseñar y aplicar un procedimiento experimental de balanceo que permita ubicar el centro de gravedad en estructuras prefabricadas de geometría irregular. Como tercer y último objetivo, evaluar la precisión y aplicabilidad del método experimental propuesto en la optimización del transporte y la estabilidad de las estructuras durante su movilidad. Bueno, seguidamente tenemos lo que son los aportes teóricos. En lo que es el título de investigación tenemos que es una investigación sobre un método de medición que es el punto centro de gravedad y el momento de marca de la carrocería, donde los vehículos eléctricos pasan a alta velocidad. Tenemos lo que es también el aporte teórico. Bueno, nos propusieron una metodología científica, nuestro grupo, para cuerpos grandes y complejos, como los carrencias de velocidad lograron obtener tanto el centro de gravedad como el momento de, mostrando que el integral sean precisos y también sean posibles reducir lo que son los errores en los análisis dinámicos de transporte. Y es en donde dice dónde tenemos, dónde se encuentra esta estructuras. También tenemos lo que es la verificación de un método de análisis dinámico estocástico mediante los ensayos en mesa vibratoria de un sistema de una contención de capturas, artículos de investigación. Hemos dicho, es una investigación de varios comportamientos dinámicos de edificios prefabricados de concreto, lo cual es estructuras. En investigación sobre seguridad en el transporte de componentes de construcción prefabricados, revista científica, lo que tiene que es investigaron los riesgos asociados al transporte de componentes prefabricados. Hemos enfocado lo que puede ser faltas para seguir cuando no se considera adecuadamente el centro de gravedad, lo cual es Civil Engineer. Siguiente, por favor.
Diseño y tipo de investigación. Bueno, nuestro informe se enfoca en un enfoque mixto. Nuestro tipo es aplicada, el diseño sería no experimental transversal y el alcance sería un descriptivo explorativo. Siguiente. Población y muestra de técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Bueno, tenemos que nuestra población y muestra sería un pequeño grupo seleccionado que hemos visto para poder eh, a- avanz- hacer nuestro informe, porque hemos visto deficiencias en las estructuras. Bien, como técnicas e instrumentos a aplicar, hemos utilizado las investigaciones científicas, revisar artículos también, y para confiabilidad, estos artículos tendrían que ser algunas tesis o libros, el cual hemos encontrado diferentes tipos de aportación. ¿Qué técnicas de análisis de información se aplicó? El análisis crítico para poder recaudar la información y poder detallarla en nuestro informe, ¿no? El cual se validó a través de algunos instrumentos, como por ejemplo alguna encuesta que realizamos para poder recaudar cómo es que se encuentra prácticamente ahora al movilizarse estos materiales. Como tabla de comparación de variables, tenemos como variable independiente el método de balanceo que se entiende como el proceso experimental de suspensión en distintos puntos para estimar el centro de gravedad. Como Lo- dimensiones para esta variable tenemos el procedimiento técnico y aplicabilidad práctica. Y sus indicadores correspondientes son los instrumentos de medición a la seguridad durante el transporte. Como escala tenemos nominal y ordinal. Y como variable dependiente fue la determinación del centro de gravedad, entendida como el punto real de equilibrio de la estructura prefabricada, como dimensiones, estabilidad estructural, medición experimental y sus indicadores, equilibrio de la estructura, procedimiento de suspensión e intercepción de ejes de equilibrio. Su escala correspondiente es razón. Bueno, aquí tenemos lo que son los resultados de la discusión. El primer objetivo específico fue analizar los principios teóricos y experimentales aplicados a la determinación del centro de gravedad. Bueno, en la tabla 1 tenemos lo que son los parámetros físicos, los teóricos del prefabricado. Tenemos lo que es el parámetro, el valor asumido, la unidad y la descripción, lo cual es ahí se muestra lo que es la masa total del elemento, el peso total, las dimensiones máximas, la densidad, el promedio del concreto y por último el momento teórico estimado. Lo cual la discusión fue que los parámetros físicos demostraron que el elemento presenta una distribución irregular de masa, lo cual ha justificado lo que hace el uso del balanceado experimental, tal como indica Liu et del 2024. Y como segundo, y aplicar un procedimiento experimental del balanceo, se realizaron tres suspensiones en puntos estructurales seguros, lo cual en estas dos tenemos datos experimentales de la suspensión 1, lo cual acá tenemos lo que es el parámetro de unidad. Tenemos lo que es el punto de suspensión, lo que es una coordenada en eje por del elemento, lo cual es 0.45,
metros. Tenemos lo que es el ángulo, inclin- inclinación inicial, 7.5, lo que es la línea gravitacional marcada pendiente. También lo que tenemos es la distancia horizontal del coge a la línea marcada. Bueno, siguiendo con la tabla 3, lo cual es los datos experimentales de la suspensión 2. Acá tenemos también lo que es el parámetro, lo que es el valor, la unidad, y así seguidamente lo que es el punto de la suspensión del eje 2.15, lo que es el ángulo de la inclinación inicial, que es 6. El desplazamiento lateral, lo 0.18, lo que es también la línea gravitacional de lo que es la ecuación del x 1 por 1.21. Y bueno, esta es una elaboración propia. También Eh, tenemos lo que es acá la tabla 4, lo que es la intersección de líneas gravitacionales, lo que es la línea, ecuación, los resultados. La línea A es x es igual a 0.45, lo cual es vertical. El punto B es x igual 1.21 vertical, C, vertificación 0.119 vertical. Y en la tabla 5 tenemos los parámetros calculados del centro de gravedad, como parámetros calculados, valor y unidad. Tenemos su cofinal, que es el promedio de intersecciones, su error porcentual entre líneas B y C, mencionas anteriormente, y la desviación estándar, que es de 0,012 metros. Como discusión, pues la convergencia de las líneas permitió identificar con fiabilidad el centro de gravedad, tal como plantea G y Jekyll en 2021. La ubicación final del Koch demostró que la pieza tiene una distribución de masa irregular, ya que no coincidió con su centro geométrico. para seguir con la exposición tenemos resultado de discusión de cómo tener el objetivo fue evaluar la precisión y la aplicación del método para optimizar el transporte usando el COG obtenido. Se realizó una prueba de izado de control donde las fuerzas de las medidas durante el hallazgo fueron el parámetro, su valor, la unidad de medida y la interpretación. Para el parámetro tenemos el peso total, W, representado en un valor de 4116, la unidad N, su interpretación es el valor gravitacional total. Tenemos el siguiente parámetro que es la fuerza en zinga izquierda con un valor de 2040. Su unidad también es en N y su interpretación es la transferencia de carga equilibrada. Tenemos el tercer parámetro que es la fuerza de eslinga derecha, que su valor es de 2076. Su unidad también es en N. La interpretación, la diferencia de 36N. También tenemos el cuarto parámetro que es el desbalance porcentual, que su valor es del 0.87%, su unidad de medida no tiene y la interpretación es muy bajo. Para el quinto parámetro tenemos la rotación angular durante el izado, su valor es de 2.1, su unidad es en grados, la interpretación dentro del límite seguro es menor a 5. También tenemos la tabla 7 que nos da una evaluación de estabilidad en el transporte corto. Tenemos cuatro variables y tenemos la primera variable que es la oscilación lateral, CM. Antes de determinar el SOS es de 4.8, después del método experimental es del 1.3 y mejora en menos 72%, punto 9. Tenemos la siguiente variable que es el tiempo de asentamiento, S, antes de determinar el COG es del 5.2, después del método experimental es de 2.9, la mejora es de menos 44,2%. Tenemos la cuarta variable que es el riesgo percibido en escala técnica del 1 al 5, antes de determinar el COS es del 4%, después del método experimental es del 2.
tenemos una mejora de menos del 50%. Tenemos la cuarta variable que es el centro de impacto dinámico. Antes del GSS no lo hemos controlado y después del método experimental es controlado. Tenemos la discusión. Los resultados confirman que corregir el centro de gravedad reduce casi por completo la inestabilidad durante el izado, tal como advierte Liu Han y Zhang en el 2020. Sobre los riesgos de errores en el COG, también coinciden con Lin y Wu en el 2022, quienes señalan que controlar la distribución del peso mejora la logística y la seguridad en el transporte. Bien, al finalizar nuestro informe hemos concluido con respecto a los objetivos que nos hemos formulado, los tres objetivos específicos y general. Hemos concluido que el análisis físico mostró que la mayoría de las rampas tienen pendientes mayores al 10% y esto supera lo que recomienda, ¿no? Y dificulta el acceso seguro para el traslado de estos materiales. Como segundo conclusión, tenemos que aunque las rampas no presentan riesgo de colapsar, sí se detectaron torsiones elevadas por desniveles e irregularidades, lo que aumenta las posibilidades de resbalón. Como conclusión, tenemos que los materiales evaluados mostraron una resistencia suficiente para peatones, pero no para cargas más exigentes como la de silla de ruedas motorizadas. Además, se observaron deformaciones superiores a lo esperado. Y como conclusión, del objetivo general, conclusión general se podría decir, tenemos que, en conjunto, los resultados dejan claro que las rampas instaladas no cumplen con los requisitos básicos de accesibilidad ni de seguridad mecánica. Por ello, se recomienda rediseñar o reforzarlas, ajustando las pendientes, mejorando los materiales y usando otro tipo de superficies con fricción adecuada para poder trasladar el material de una manera más segura y eficaz. Bueno, eso sería toda nuestra exposición y gracias.